¿Quién fue Rosa Luxemburg? Su nombre resuena en la historia como un eco de rebelión, una voz que se alzó en tiempos turbulentos, en una Europa a punto de estallar en guerra. Revolucionaria, pensadora, activista. Pero, ¿qué la hizo tan peligrosa para los poderosos? ¿Qué secretos escondía esta mujer que, con palabras y acciones, movió masas y cambió el curso de la política? Su historia es un enigma que promete intriga y valentía. Si quieres entender la verdadera lucha por la justicia y la igualdad, debes conocer a Rosa Luxemburg. Y su historia no es una historia común. Rosa Luxemburg nació el 5 de marzo de 1871 en Zamość, Polonia, una región entonces bajo el control del Imperio ruso. Desde entonces, demostró una inteligencia brillante y un espíritu indomable. A los 16 años ya formaba parte de un grupo clandestino socialista que se oponía al régimen zarista. Curiosidad interesante, debido a sus actividades revolucionarias, tuvo que huir a Suiza en 1889, donde completó sus estudios universitarios en filosofía, historia, política y economía. Este exilio temprano marcó el inicio de una vida de lucha constante. En 1898, Luxemburg se trasladó a Berlín, donde se convertiría en una figura clave dentro del Partido Socialdemócrata Alemán, SPD. Su capacidad para debatir y escribir era asombrosa. Rosa no solo hablaba de revolución, la vivía en cada palabra que pronunciaba. Un dato curioso es que, a pesar de su físico pequeño y una cojera desde la infancia, su presencia en los mitines y debates era tan imponente que pocos se atrevían a enfrentarla. Se dice que su habilidad para aprender idiomas era tan excepcional que dominaba 7, incluidos el alemán, el polaco, el ruso y el francés. Esto le permitió ser una figura influyente no solo en Alemania, sino en toda Europa. Luxemburg siempre fue una revolucionaria, pero su oposición a la Primera Guerra Mundial le convirtió en una de las voces más fuertes contra el conflicto. En 1914, cuando la mayoría del SPD apoyó la entrada de Alemania a la guerra, Rosa se opuso ferozmente. Fundó junto a Karl Liebknecht la Liga Espartaquista, un movimiento revolucionario que más tarde se convertiría en el Partido Comunista Alemán. Afirmaba que la guerra no era más que un conflicto de las élites capitalistas, mientras los trabajadores eran enviados a morir en las trincheras. Durante la guerra, fue encarcelada en varias ocasiones por sus discursos contra el gobierno y el militarismo. Sin embargo, incluso desde la prisión, siguió escribiendo artículos y cartas que eran leídas por miles. Uno de sus textos más famosos, La acumulación del capital, fue terminado en prisión. Cuando la Primera Guerra Mundial llegó a su fin en 1918, Alemania estaba al borde del colapso. Rosa vio su oportunidad de llevar a cabo una revolución que transformaría el país. En noviembre de 1918, estalló la Revolución Alemana, y la Liga Espartaquista, liderada por Luxemburg y Liebknecht, buscaba establecer un gobierno socialista. Sin embargo, a diferencia de los bolcheviques en Rusia, su revolución fracasó. A pesar de la derrota, Rosa Luxemburg siempre rechazó los métodos autoritarios. Se cuenta que una vez, cuando le preguntaron si aceptaría una dictadura del proletariado, respondió: la libertad solo para los partidarios del gobierno, solo para los miembros de un partido, por numerosos que sean. No es libertad. La libertad es siempre y exclusivamente libertad para el que piensa de manera diferente. Esta frase se convirtió en un lema de los movimientos revolucionarios democráticos. El 15 de enero de 1919, en medio del caos de la Revolución de Berlín, Luxemburg y Liebknecht fueron arrestados por los Freikorps, un grupo paramilitar que apoyaba al gobierno alemán. Rosa fue brutalmente golpeada y luego ejecutada de un disparo en la cabeza. Su cuerpo fue arrojado a un canal en Berlín, donde no fue encontrado hasta meses después. Aunque su muerte fue una tragedia,
su legado sigue vivo. Luxemburgo fue una de las primeras en advertir de los peligros de la burocratización de los movimientos socialistas, lo que más tarde se vería reflejado en las críticas al régimen soviético. Años después de su muerte, tanto socialistas como comunistas reivindicarían su figura. La historia de Rosa Luxemburg no termina con su asesinato. Su pensamiento ha inspirado a generaciones de luchadores por la justicia y la igualdad. Su resistencia al militarismo, su defensa a la democracia socialista y su crítica al capitalismo siguen siendo estudiadas y debatidas hoy en día. Y mientras el mundo cambia, su legado persiste, recordándonos que la lucha por la libertad no tiene fin. Una de las frases más famosas de Luxemburgo, el socialismo o la barbarie, sigue resonando en los debates contemporáneos sobre la dirección que debería tomar la sociedad. Y tal vez esa sea la mayor curiosidad de todas. Aunque fue silenciada brutalmente, su voz sigue viva en cada persona que lucha por un mundo más justo. Luxemburgo murió como vivió, con convicciones firmes, en la lucha, en el caos de una revolución. Y aunque su cuerpo yace en el fondo de un canal, su espíritu sigue cabalgando por la historia, inspirando a quienes buscan transformar el mundo.